Mi nombre es Néstor Fuentes, en este momento tengo 74 años de edad, de profesión originalmente ingeniero agrónomo. Digo ingeniero originalmente porque después hice un doctorado en educación, que es la tarea que más me fascina. A temprana edad, apenas recibido, pude entrar en el Ministerio de Agricultura a trabajar en el grupo de Sociología Rural y colaboraba políticamente en la formación de los muchachos y muchachas rurales que luego formaron las ligas agrarias del noreste. Eh, a partir de los años 71, 72 o 70, no me acuerdo bien, comencé a militar en ese momento en la Villa Mitre. La Villa Mitre está en el partido de San Miguel, entre Moreno y San Miguel, sobre lo que era la ruta 202, no sé qué número tiene ahora. Lo comencé haciéndolo desde el peronismo de base, pero luego, en base a los documentos que recibíamos de las distintas organizaciones políticos militares, de análisis de la coyuntura y de lo que había que hacer y no hacer y cómo hacerlo, decidimos con gente del barrio pasarnos a la JP, liderada, digamos, políticamente por Montoneros. Todo mi trabajo de militancia fue desde la JP. Bueno, iniciamos tareas sociales, básicamente sociales, para hacernos conocer en la villa. Este, chocolate para el Día del Niño con los chicos y chicas de la villa. Hubo una vez una pedrada, una caída de piedra muy grande y rompió muchísimos techos que eran de cartón, de Ruberoy. Conseguimos bastantes chapas desde la municipalidad, que estaba en manos de un radical en ese momento, y donaciones, y repartimos chapas entre los vecinos. Eso fue una tarea interesantísima. Bueno, y muchas actividades sociales. Atención, llevábamos una vez a una embarazada que estaba por parir al hospital de San Miguel. eh, Vínculos con los barrios de alrededor. Y políticamente sí, leíamos muchos documentos. En ese momento circulaban muchísimos documentos de análisis político. Tratábamos de leerlos todos los que podíamos, con la gente del barrio. Ahí estábamos militando como desde afuera de la villa, un muchacho, Sergio, que yo digo que era un proyecto de cura porque estaba estudiando en el seminario de San Miguel, después abandonó, se casó. Temporariamente vino otro muchacho que era de Rosario, y yo. Éramos los tres no villeros, digamos. Si bien Sergio vivía en la villa. Yo, como les dije, trabajé asesorando, formando políticamente y técnicamente al sector rural de pequeños productores campesinos aborígenes a partir de que me recibiera en el año 70 de ingeniero agrónomo. Mi orientación desde antes de recibirme fue la pobreza rural. En ese momento teníamos que descubrir la pobreza rural. Hicimos campamentos de trabajo en el norte de Santa Fe, en Fortín Olmos, y en el Colorado, en el Chaco, en el medio del Chaco. Trabajando, carpiendo algodón. Carpiendo es limpiando de malezas el algodón. Y lo mismo en el norte de Santa Fe, que eran exacheros de la forestal que se había ido y había dejado un tendal de gente y familias pobres que lo único que sabían eran achar, pero comenzaban con el cultivo de algodón. Bueno, esas tareas me dieron vuelta a la vida. O sea, yo ahí discutíamos mucho de qué es la pobreza, si son pobres genéticamente o culturalmente o qué. Bueno, la charla con la gente en las tardes, noches, eh, me cambió la vida. Me cambió la vida y descubrí por qué o para qué, mejor dicho, yo podía ser ingeniero agrónomo. Y era trabajar con esa gente en, en formación, en mayores conocimientos de su propia realidad y la realidad del país. Este, y además
influyó mucho el ir a la villa porque no todo el mundo, pero un enorme porcentaje de la juventud de ese momento nos largamos a militar o a hacer algo social y políticamente. Yo siento que eso fue un impulso que tuve detrás de mí bastante fuerte. Yo vivía en Bellavista, ahí cerquita de San Miguel, y bueno, pensé dónde podía trabajar y sabía que existía la villa, me acerqué a la villa, estaba Sergio, proyecto de cura, como digo, charlé con él y empecé a ir periódicamente a la villa. Ese fue un poco mi comienzo. Acordémonos que era un momento muy político, ¿no? No solo Argentina, sino en toda Latinoamérica, se vivían momentos políticos de cambios posibles, bastante grandes. Y eso creo que en nuestra generación influyó muchísimo. El Che Guevara, Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que pasó en casi todos los países de Latinoamérica, muy interesante en cuanto a cambios hacia un mundo mejor, hacia un hombre nuevo, como se decía en ese momento. Y bueno, eso me llevó a vincularme a la villa. La primera etapa era el tratar eh, era la vuelta de Perón. O sea, era el trabajar con la gente, charlando, discutiendo, leyendo si se podía algún documento para analizarlo y discutirlo. Eh, bueno, qué pasaba en el país, qué pasaba con los militares, qué habían hecho los militares, cómo había sido el gobierno de Perón. A mí siempre me impactó mucho cuando empecé a ir a la villa, que en muchas casas estaba o la figura de Perón o la figura de Evita, en todos lados. Yo no venía de una familia peronista, sino radical, radical de los buenos, aclaré. Y bueno, me peronicé fuertemente charlando con la gente, o sea, descubriendo realmente cuáles eran sus sentimientos y pensamientos. Y trabajamos mucho y muy bien, y es la etapa quizás más linda, más gloriosa que recuerdo del trabajo en la villa. El estar yendo después todos los días y participando de fiestas, creamos una unidad básica que la llamamos democráticamente, charlado con la gente, a Valmedina. Hacía poco que lo habían matado, asesinado a Valmedina. Y hacíamos fiestas en la unidad básica para juntar plata, porque no teníamos un peso de nada. Conseguimos un predio, un local, cerca del comienzo de la villa, sobre la ruta 202, estábamos a 2 cuadras, y bueno, reuniones, 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 venía gente de partidos políticos diferentes, que querían colaborar, nosotros los mirábamos en forma recelosa, Anselmo, que era el líder del barrio hoy desaparecido y que estuvo en la ESMA, nos decía, pero no te preocupes, Lito. Lito era mi nombre de militante. No te preocupes, Lito, que vengan, no importa que sean de otro partido, que traigan cosas, nosotros las recibimos y después nosotros nos quedamos en el barrio. Así que para qué preocuparse que si viene fulano, si viene el otro. Bueno, fue una etapa de crecimiento y de trabajo hecho con mucha pasión. Yo creo que lo determinante es la pasión que poníamos en el trabajo y el compromiso, por supuesto. Después eso fue lentamente transformándose en problemático. Empezaron las persecuciones, fue gloriosa la vuelta de Perón, por supuesto. Fuimos a Ezeiza a recibirlo, a pesar del quilombo que se armó después, pero bueno, eh, mucha alegría. Después empezó a decaer todo, porque empezaron las persecuciones, primero con la AAA. Esa en la zona no la sentimos mucho, o muy poco, digamos, pero sí cuando empezó a desaparecer gente, o sea, que ya con la AAA, en realidad ya con la AAA desaparecía gente y empezábamos a tener noticias de lo que estaba sucediendo. Empezamos a cuidarnos, a ir quizás menos a la villa nosotros, y,
Pero bueno, recibíamos datos, por suerte, bastantes datos de cómo era esto de que te secuestraran, qué pasaba después, que algunos compañeros, compañeras los largaban. En ese momento desconfiábamos mucho de los que largaban, porque pensábamos que eran informantes de los militares. eh, y bueno, esa fue un poco la evolución de la militancia en la villa. Cuando me secuestran es en la ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Olazábal, en el barrio de Belgrano. Yo tenía en ese momento 30 años, que había cumplido en el mes de marzo. Este, ya habían secuestrado o se habían llevado, como decíamos nosotros, a Sergio, y luego a Anselmo. Entonces yo era el tercero que quedaba ahí, para ser secuestrado. Entonces pedí licencia sin goce de sueldo en el ministerio y me fui a vivir. Vivía antes en la casa con mis padres en Bellavista. Me fui a vivir a una casa abandonada que había sido de mi abuela materna, que no se había vendido por problemas y discrepancias entre sus hijos, y me fui a vivir ahí, en el barrio de Urquiza. Y periódicamente visitaba a una muchacha, Elena, que era cuñada de Anselmo y trabajaba de empleada doméstica en un departamento en la calle Olazábal, que era de unos amigos. Yo la visitaba y para charlar de qué hacer, por ejemplo, con Anselmo, ¿no? Y que su esposa, Jovina, tuviese algún tipo de información sobre qué hacer. Entonces yo me acuerdo que le decía, mirá, concurran a alguna iglesia a hablar con algún cura, por lo menos cuéntenle a algún cura a ver si desde la iglesia se puede hacer algo. Pidan un habeas corpus, entonces había que explicarles qué es un habeas corpus y dónde se pide. Bueno, yo estaba haciendo esas visitas. En una de ellas subo al departamento, se había cortado la luz en todo el barrio. Eso era un indicio de que algo pasaba. Entonces yo, antes de subir al departamento, hablo por teléfono con Elena. La noté medio nerviosa, pero me dijo que no había problemas. Subo por las escaleras hasta, creo que era un quinto o sexto piso, todo a oscuras. Cuando entro al departamento, bueno, estaba tomado el departamento por estos hijos de puta. Me colocan inmediatamente una capucha, así que no los vi, no sé quiénes, cómo eran, y me empiezan con un cuchillo acá en la garganta, me dicen, dame la pastilla, dame la pastilla. Yo sabía que era la pastilla porque había compañeros ya que, digamos, se habían suicidado tomando una pastilla de veneno para no pasar por la tortura, y todo el sufrimiento que significaba. Yo sabía lo que era, pero decía que no tenía, porque evidentemente no tenía. Pero bueno, insistían, ¿dónde está la pastilla? Y sentía ruidos por todos lados, y resulta que después me enteró que robaron muchas cosas del departamento. Bueno, me hacen bajar, me ponen un blazer, un saco encima, las manos esposadas atrás. El saco impedía que los vecinos o alguien viera que yo estaba esposado. Me dicen, te vamos a sacar la capucha, pero ni se te ocurra mirarnos. Bajamos, descubren que yo tenía una llave de auto. Yo tenía un Citroën 13B en ese momento. Me preguntan dónde está, les dije. Ese auto desapareció, nunca más lo vi. Y bueno, me bajan, me meten en el asiento de atrás en el suelo, siempre diciéndome que no mire para ningún lado. Me ponen de nuevo la capucha y me llevan. Yo estuve 18 días solamente. Claro que pasando por todo el tratamiento curativo, intensivo, que acostumbraron a dar en ese momento. Pero bueno, fueron 18 días. eh, no sé si hablo un poquito de la cotidianeidad, pero yo creo que eso es bastante conocido, que estábamos esposados y engrillados, o sea, cada vez en un lugar donde había mucha gente. Yo descubro que después eso era Capucha, se llamaba así el lugar.
Este, y cuando caminaba un compañero por el pasillo para ir al baño o lo llevaban a otro lugar, el ruido de los grilletes, o sea, las cadenas en el piso. eh, Nos daban de comer un sanguchito de carne del tamaño de un miñón y para tomar era mate cocido. Para hacer necesidades, orinar, tenías que pedirlos, arrodillarte en el lugar donde estabas y pedir el balde. Nos traían un balde, orinabas. Ahí ya empezamos a descubrir lo terriblemente jodido y diferente que era ser varón o mujer. Porque las cosas que decían los guardias de las mujeres cuando se bajaban la bombacha para orinar eran indescriptibles y no quiero reproducirlo ahora, pero horribles. Me ponía en lugar de esa mujer y realmente era espantoso. Eh, los varones zafábamos de eso. Más cotidianeidad. Aparecían siempre música de fondo, eh, bien estudiado, porque muchas veces ponían música muy melosa, muy, muy, muy melosa, de esa que a uno puede ser que le recuerde de estar haciendo el amor con alguien, o partidos de fútbol, o algunas canciones de Mercedes Sosa. Eso realmente creo que estaba muy bien estudiado psicológicamente para, no sé, yo creo que para desestabilizarnos emocionalmente. Había guardias buenos, guardias malos. El bueno se te acercaba a veces y charlaba o te preguntaba cualquier cosa, y el malo te daba una patada o te jorobaba y te molestaba de alguna manera. Recuerdo que una vez estaba pidiendo para orinar, parece que yo no escuché que no iban a acercar el balde, yo pedía por orinar, y algunos de esos guardias que tenían borceguíes, eso lo pude ver, el calzado eran borceguíes, me da una patada, pero muy, muy fuerte en el pecho, yo estaba arrodillado, me manda contra la pared de atrás y no pude respirar por un tiempito, no sé cuántos segundos o minutos, pero no podía respirar y yo pensé ahí que me moría. Bueno, salí de eso, después cuando me sueltan voy a un médico y tenía el esternón quebrado. Eh, Olvidé relatar, bueno, que al segundo día de estar ahí, me llevaron a la sala de tortura. Me aplicaron picana eléctrica por un costado del cuerpo, bueno, desnudo sobre una cama de metal, este, preguntándome, ellos sospechaban o creían que yo era el dirigente de montoneros de la villa. No lo era, así que no pude decir que sí ni que nada, yo no lo era, pero insistían, insistían, insistían. Este, y me preguntaron dónde estaba viviendo. Y ahí fue un momento jorobado para mí, complicado, porque dije dónde estaba viviendo. Y ahí también estaba viviendo mi hermano, que para vivir fuera de la casa de mis padres, y tenía una novia, se había ido a vivir ahí, en la casa de Urquiza. Quedé muy mal después de esa confesión, declaración, porque pensaba en mi hermano, que iba a pasar quizás por un momento recontra jodido, porque yo había declarado la dirección. Por suerte, esta gente en algunos casos era ineficiente y tardaron 2 días o 3 en ir. Tiempo que le dio a mi hermano y a mis padres para saber que me había pasado algo y mi hermano se fue del lugar. O sea que cuando llegaron no encontraron a nadie. Sí se me llevaron los documentos que yo tenía, contratos de trabajo, bueno, todas las cosas personales de uno. Cuando viene un guardia a decirme todo enojado, qué hijos de puta, ahí tenían un reducto subversivo tremendo, y no había nadie, estaba enojadísimo, y yo por dentro una sonrisa y un placer de aquello. Ahí adentro, ya sabíamos, porque los mismos guardias lo comentaban a propósito, creo, que alguna gente salía o se la llevaban y no volvían más.
Este, yo tenía terror a eso, por supuesto, a que me llamaran. Eh, por suerte, algo que quiero agregar, por suerte durante esos 18 días creo que todos hemos hecho una revisión evaluativa de la vida que habíamos llevado, de la militancia, del trabajo barrial, de que si novia sí, novia no, bueno, todo, la vida completa. Y yo estaba muy contento con lo que había hecho hasta ese momento. El trabajo con el sector rural, la pobreza rural, en la villa, y que si salía con vida lo podía y lo iba a seguir haciendo. Eso me daba cierta tranquilidad, pero igual el estar cercano a una posibilidad de muerte te pone muy mal. Así que vino un día un guardia y me dicen, che, a vos te van a largar. Yo no le creí para nada. Si bien sabía que había preguntas que no me habían hecho, ¿no?, de militancia, pero eso de que me iban a largar sin ton ni son era muy raro. Pensé que, bueno, ese era el momento de la muerte. Viene otro y me dicen, te dijeron que te van a largar. Sí, sí, les digo. Bueno. Me llevan a otro lugar, que no era Capucha. este, no sé bien dónde era, porque no descubro dónde, pero yo sentía ruidos de vidrios, eh, como si estuviera en una enfermería o en una sala de química. Yo durante la facultad tuve 5 químicas, o sea, sabía lo que era un laboratorio. Esos ruidos de laboratorio, de enfermería. Y siempre encapuchado, por supuesto, me sientan como en una mesa baja, una tarima, y al lado una chica, una compañera. Este, dos personas, dos guardias o dos, no sé si serían colimbas que estaban haciendo la conscripción ahí en la ESMA. eh, Enfrente nuestro uno le dice al otro, che, viste que a esto los van a largar. Y el otro dice, sí, pero mirá qué sucio que está este tipo, qué feo. Y el otro dice, sí, bueno, pero los van a largar. Este, y efectivamente vienen, nos llevan a los dos afuera, eh, nos meten en un auto que era uno de esos Fiat 600, el más chiquitito. Nos ponen el asiento de atrás, dos adelante, es el que manejaba, y otro represor. Era de noche, no sé qué hora sería, pero podría calcular 1, 2, 3 de la mañana. Este, y yo estaba convencido que nos iban a matar, o sea, era muy común eso en los diarios, todo el tiempo salía. Enfrentamiento armado con 2 o 3 o 5 guerrilleros, resultaron todos muertos. Y era mentira, no era ningún enfrentamiento, era que tiraban ahí los cadáveres o los mataban en el momento. Eh, bueno, salimos. Yo pensaba que si quedaba con vida y quería saber dónde había estado, contaba la cantidad de giros a la izquierda o a la derecha y las luces que eran o blancas o amarillas de la calle. Ah, a la tercera, cuarta vuelta perdí todo y no pude darle seguimiento a eso. Y el que estaba enfrente mío, que no era el que conducía, hablaba con la chica que yo tenía al lado. Eh, bueno, era un patético síndrome de Estocolmo, o sea, eran pareja y él le preguntaba cosas, pero muy bien, ¿a dónde vas a ir? Ella le decía, la casa de mis abuelos que están y decían una localidad de la provincia de Buenos Aires, que no recuerdo cuál era. Entonces, ¿dónde te dejamos? Te dejamos en Constitución, y ahí sí, vos vas hasta ese lugar. Tenés plata, te di plata, y le dice, yo voy a ir dentro de una semana o 15 días, te voy a ir a visitar. La angustia y la pena que me dio en ese momento por la chica, enorme, tremendo. Y a mí me dieron mi documento, una llave del departamento, que no era donde yo vivía, pero el departamento ahí de la calle Olazábal, mi documento y algo de plata. Estaba vestido zaparrastrosamente, o sea, me habían cambiado la ropa y el olor que yo sentí que tenía era tremendo. Me preguntan dónde quiero que me dejen. A mí me parecía gracioso eso. Entonces le digo, mira, yo vivo en Bellavista, así que si es en la línea del tren San Martín,
Y efectivamente me llevan, yo después me doy cuenta que es en la calle Godoy Cruz, que está paralela a las vías del San Martín, ahí en Puente Pacífico. Era muy oscura en ese momento la calle. Me ponen contra el muralloncito, el murito que hay en toda esa calle, separando la calle del ferrocarril, encapuchado. Ya me habían sacado los grilletes, las cadenas y las esposas. Me pone el tipo, un tipo, una mano sobre el hombro y yo contra la pared, y me dice, mira, casi textualmente me acuerdo de esa charla, porque yo ahí empecé a llorar, porque yo pensaba cómo será sentir que las balas te entran por la espalda. Me dice, mira, con vos nos equivocamos, pero estamos en una situación muy difícil donde yo estoy poco tiempo con mi familia, tengo hijos chicos y no puedo estar con ellos, pero lo que pasa es que no queremos que la bota roja se ponga sobre nuestro país. Y yo lloraba, me parecía un verso eso totalmente. Dice, bueno, nos vamos a ir, te voy a sacar la capucha, vos cuando no sientas más el ruido del auto, te vas. Y yo esperaba, ahí vienen los disparos. Bueno, no fue así, acá estoy hablando con ustedes, este, no podía creer yo que estaba en la calle, reconocí la calle Godoy Cruz, la pared del ferrocarril, no sabía qué hacer ni a dónde ir, pensé que tomar el tren, no, a esa hora además casi no hay trenes, y decidí ir a la casa de unos primos, unos tíos, este, y tomé un taxi. Yo no sé el taxista cómo me dejó subir, a lo mejor era de la policía, no sé. Voy hasta la casa de mis primos y graciosamente, pero mucho después me di cuenta que yo estuve en la ESMA. Mis tíos y mis primos vivían a 2 cuadras o 3 de la ESMA. Bueno, tuve unos días charlando con los amigos, se hizo una reunión grande con amigos donde me pidieron que por favor explique todo lo que me había pasado, lo que me habían hecho, todo. Fui a un médico, descubren lo del esternón. Eh, yo si tenía que toser o estornudar, era pero largar las lágrimas, no sé hasta dónde, porque el dolor que tenía en el pecho era tremendo. Y ahí uno de mis amigos, una amiga, que era uruguaya y que estaba noviando con un muy amigo mío, que era de acá y era de la Facultad de Agronomía, me dice, mira, andate a la casa de mis papis, esa fue tal cual lo que me dijo, en Montevideo, no les digas nada de esto, vos decirle que vas a buscar trabajo. Y así fue, me fui a la semana, a los 10 días, en un avión a Montevideo. Y ahí se inició mi exilio. No quiero contar porque creo que me voy a quebrar el encuentro con mis padres, con mi madre y mi padre, y mi madre contándome todo lo que había hecho. Entre esas cosas, lograron una entrevista con Monseñor Gracelli, hoy acusado, cuestionado por colaborar con los militares, y Gracelli a la segunda entrevista les dice que yo estaba vivo, que había que esperar. Si salía pronto, bien. Y si no, y puso un gesto así. Y si no, bueno. Yo pensando en mis padres me quiebro bastante rápido, ¿no? Pero bueno, así fue la liberación. Yo descubro que estuve en la ESMA eh, años después, durante el exilio. Estuve 2 años en Uruguay, no era el mejor de los lugares para estar exiliado, pero bueno, no tenía otro lugar donde ir. Y después buscando trabajo, consigo un trabajo en una dependencia de la OEA en Centroamérica, concretamente en Honduras. Al tiempo de estar ahí en Honduras, yo creo que eso sería en el año 79-80, nos llega a los argentinos, que éramos poquitos los que estábamos en Tegucigalpa, nos llega un documento de que 2 o 3 compañeras que estaban en Francia habían elaborado describiendo
cómo era la ESMA, cómo era Capucha, Capuchita, dónde estaban los baños, y describían, sabiendo que nosotros estábamos encapuchados, describían, bueno, cuántos pasos o cuántos metros a la izquierda, a la derecha, un escalón, dos escalones, el baño a la derecha, y ahí descubrí, y fue increíble el momento, que había estado en la ESMA, ¿no? Digamos, esa fue la forma en que descubrí que estaba en la ESMA. Después, con el tiempo, cuando visito la ESMA, por supuesto, corroboro todo eso. En Montevideo no podíamos hacer absolutamente nada. Por suerte, mi mujer y yo conseguimos trabajo que duró por 2 años, contratos. A los 2 años se acabaron y no había ninguna otra posibilidad, y ahí empiezo a buscar trabajo en algún lugar del mundo. Suerte que sale lo de Honduras, porque otra alternativa era África. Bueno, al llegar a Honduras, después de 2 años de estar en Montevideo, siento esa sensación de libertad y de no miedo, porque vivíamos con miedo en Montevideo. Sabíamos que habían capturado, secuestrado argentinos en Montevideo, el caso de Miguel Ángel Estrella y otros. Recién al bajar del avión en Honduras sentí esa sensación de volver medio a la vida normal, con alegría, con ganas de hacer cosas. Y bueno, inmediatamente nos pusimos con mi mujer a colaborar políticamente con los nicaragüenses. O sea, nosotros llegamos en marzo del 79 y en junio, julio es el momento de la digamos, de la toma del poder por los sandinistas. Fuimos a Managua, al festejo, no, perdón, fuimos al año siguiente con el primer año de festejo de la revolución. Estaban Arafat, Firmenich en el palco y todo un montón de personalidades. Pero antes de que el triunfo de la revolución, colaborábamos con los sandinistas. ¿De qué manera? Porque vivíamos en Tegucigalpa. Como yo tenía trabajo en la OEA, el auto que tenía placa, chapa internacional, que era color verde, y además decía MI y el número. MI es Misión Internacional, cosa que los hondureños le decían mierda importada, con toda razón. Esa chapa a uno le daba una cobertura increíble. O sea, en Honduras circulabas con esa chapa y te dejaban pasar por cualquier lado, ¿no? Entonces, el pertenecer a un organismo internacional daba una cobertura muy importante y nos hacía sentir seguros. Entonces colaboramos con los sandinistas como diciendo, a ver, no, diciendo no, haciendo. Venían a casa a descansar algunos. Se venían de Nicaragua, tomaban un respiro y después se volvían. Hubo pocos casos, pero fue hecho así. Y alguna que otra reunión totalmente oculta, que nos pedían que nos fuéramos de la casa. Nosotros estábamos con Julieta, que ya tenía 4 o 5 años, o 6, y Javier, que había nacido en Uruguay y antes de venirnos, que era bebé. Después nace Nicté en Tegucigalpa. O sea que de mi familia, mis hijos son argentino, uruguayo y hondureño. Delatan el lugar donde estuvimos. Prestábamos la casa para esas reuniones. Una vez vino un dirigente importante de Nicaragua, que no recuerdo el nombre. Vino Chacón, que era dirigente de los salvadoreños, este, Guatemala, y no, del Salvador, era Chacón, y guatemaltecos. Y prestábamos la casa muy de vez en cuando para que ellos hagan esas reuniones. Después cuando triunfa la Revolución Nicaragua, seguimos colaborando con los salvadoreños y con los guatemaltecos, de la misma manera. Me acuerdo que tuvimos unos días a un dirigente importante de ORPA, que era de Guatemala, que era candidato a intendente de la ciudad de Guatemala. Pero lo empezaron a perseguir, se vino a Tegucigalpa, lo tuvimos en casa un tiempo, convivimos con él, después vino toda su familia y se quedaron a vivir en Tegucigalpa. Prestábamos el auto.
el auto para que hagan traslados de personas. Una vez lo trasladaron a Chacón, el salvadoreño, de Honduras a El Salvador, pasando la frontera, y repito, como era placa internacional no había ningún problema, y para traslados internos. Y finalmente también colaboramos de la misma manera con los hondureños que tuvieron su organización político-militar. No tan importante como los guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, pero la tuvieron. Con ellos tuvimos experiencias muy lindas, muy afectivas. O sea, nos hicimos muy, muy amigos de un compañero en particular, que venía mucho a casa, se quedaba a dormir, jugaba con los chicos, y al tiempo empieza la represión fuerte en Tegucigalpa, en Honduras. El comando en jefe del ejército había estudiado en el Colegio Militar de Argentina y adoptan la misma metodología de secuestro, tortura y exterminio con la gente del lugar. A este compañero que vivía en el interior de Honduras, una noche lo van a buscar y lo acribillan, lo matan. La mujer zafó, tenían un bebé que tenía el mismo tiempo de Nictela, hondureña nuestra, meses, salió corriendo por atrás de la casa, lo dejó en casa de unos vecinos y ya se pudo escapar. Actualmente los dos viven en Miami. Bueno, esa era mi militancia, mi vuelta a la militancia en Centroamérica, en Honduras. Datos de la dictadura, todos los recibíamos siempre cartas, no había mail, no había computadora, cartas, 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 recortes de archivos de diarios, también nos mandaban los compañeros o los familiares. Y la guerra de Malvinas fue tremendo vivirla desde afuera, ya, era impresionante la ansiedad que te creaba. La embajada, en manos de los milicos, hacía reuniones con los argentinos, que repito, éramos 15, 20 argentinos, no más, para informarnos de cómo iba la guerra. Estaba ahí el general O'Higgins en la embajada. Después nos enteramos que empiezan a venir colaboradores militares de la contra nicaragüense, argentinos. Entre ellos el más conocido, creo yo, es Omar Riveros. Eh, y bueno, nosotros veíamos en los supermercados de Tegucigalpa, que eran 3 o 4, no más, argentinos hablando en voz alta y no sabíamos quiénes eran. Bueno, eran estos. Guerra de Malvinas, bueno, nos informábamos lo más que podíamos. Hicimos una movilización interesante, eso, de apoyo a los argentinos, recorriendo todas las calles de Tegucigalpa con el gremio de los maestros, que para allá es el Colprosuma, colegio profesional no sé qué, de Honduras. Fuimos a charlar con los dirigentes, les explicamos la importancia de apoyar a Argentina y salimos a la calle encolumnados bastante nutridamente, apoyando a la Argentina por las Malvinas. Fue muy estresante y muy emocionante y con mucha ansiedad seguir desde lejos la guerra. Me encuentro con algo espantoso, que nos tardamos un año en superarlo, y era que teníamos que rehacer todos los vínculos afectivos. Nuestros amigos ya no eran los amigos de hacía 7 años atrás, lógico. Ellos cambiaron y vivieron acá. Yo cambié y viví fuera. Dos experiencias totalmente diferentes. Entonces el reencuentro no fue fácil, no fue fácil. Sufrimos bastante ese desencuentro. Y bueno, pero fuimos armando las cosas. Mi esposa consiguió volver a trabajar, ella también había trabajado en el Ministerio de Agricultura, en el grupo de Sociología Rural, puede volver al ministerio, y yo puedo volver al Ministerio de Economía y enseguida paso también al de Agricultura. O sea que el Ministerio de Agricultura en nuestra familia está presente por donde lo mire. Me dedico mucho a la educación popular, no sé si lo dije antes, pero mi pasión en realidad es lo educativo, con sectores populares. Hago un doctorado en educación
que me dio vuelta también la vida y la croqueta, porque era pensar la educación desde el nuevo paradigma científico, este, recontra interesante, y muchos talleres de educación popular con sectores populares, sobre todo en el medio rural, tratando de crear organizaciones cooperativas de los pequeños agricultores en distintas partes del país, en casi todas las provincias estuve trabajando. Y también acá en la zona urbana, me acuerdo un ciclo de talleres en la Villa 1114, con los dirigentes del barrio, y en ese momento las villas eran muy distintas ahora. No circulaba la droga como circula ahora. Podías circular sin mayores problemas, aunque siempre nos acompañaba gente de la villa para entrar y salir. Este, y bueno, me sigo. Apenas llegamos, armamos, junto con otros compañeros que habían venido del exilio, el centro de, centro de amistad con Nicaragua, algo así se llamaba. Porque Nicaragua sandinista estaba siendo invadida por la contra y Estados Unidos. Entonces acá creamos ese centro de amistad con Nicaragua. Este, Universidad, logré entrar a la universidad, cosa que yo tenía muchas ganas. Entré rápidamente a la Universidad de Luján, donde fui profe, primer cuatrimestre con los agrónomos, segundo cuatrimestre con los de educación de adultos en el medio rural y sociología y extensión con los de agronomía. Y siempre me las ingenié, no siempre, tardé unos años, siempre me las ingenié en buscar el día en que yo les contara qué me había pasado a mí con el secuestro, la tortura, la ESMA, etc. Y fue impactante. La primera vez que lo hice, por supuesto, yo me quebré 1 o 2 veces, pero la reacción y la cara de los estudiantes y las estudiantes era muy impactante. Y yo dije, Néstor, esto lo vas a hacer siempre, aunque llores 80 veces. Porque el contar esto cara a cara, y cuando además hay algún vínculo afectivo con el otro, en este caso eran estudiantes y profesor, se crean vínculos afectivos, tiene un resultado inimaginable. O sea, realmente uno siente que llegó al otro y que el otro lo está viviendo, a su manera, pero lo está viviendo. Entonces ahí dije, bueno, esto hay que hacerlo siempre, y bueno, y lo empecé a hacer siempre con todas las cursadas. Yo tardé mucho en dar mi testimonio en la ESMA, me costaba escribir, me decían, bueno, tenés que escribir todo lo que estás contando ahora, lo tenés que escribir. Yo empezaba a escribir y llegaba un momento que decía, no puedo, no aguanto. Hasta no sé qué día hice clic y dije, lo escribo, y me quedé escribiéndolo toda una noche hasta que armé por lo menos un borrador. La gente de derechos humanos me ayudó, y fuimos a presentar el testimonio ahí en Comodoro Pi. Pero de esto hace nada más que 7 años, o sea, muy tarde yo hice el testimonio. Formo parte de la causa ESMA con el hecho, ellos lo dicen, hecho 979, pero todavía no se ha sustanciado, no me han llamado a declarar. Este, Al tiempo empezamos a asociarnos, a colaborar con Flaxo, con un programa que tiene con jóvenes de Estados Unidos que vienen un semestre, 5 meses, 6 meses, 4 meses, a estudiar algo en Flaxo y en la Universidad Nacional. Entonces necesitaban familias que recibieran y convivieran con esos chicos. Nos ofrecimos a eso y fue otra experiencia muy, muy interesante, porque eran chicos y chicas de 20 años más o menos, 19, 21, que bueno, tenían algún interés en Argentina. En general, la gran mayoría de familias demócratas, por suerte. Nos tocó una vez una republicana, la pasamos medio fiero,
Y yo también ahí me las ingeniaba para ver cuándo les empiezo a contar mi historia. Llegaba el momento, la contaba y los invitaba, si querían ir a la ESMA a hacer la visita. Enseguida se agarraban viaje, el que estaba en casa le contaba a sus compañeros de Flaxo y se armaban grupos de 10, 15, creo que el menor fue de 8, no me acuerdo. Y íbamos sistemáticamente a hacer la visita de la ESMA. Pensemos que son jóvenes de Estados Unidos, ya con cierta preocupación interesante, ¿no? Por ser de familias demócratas y por venirse a Argentina. Bueno, eso fue muy, muy agradable, muy lindo. No lo podemos seguir haciendo porque nos mudamos a Vicente López, estábamos viviendo en la capital, y Flaxo no quiere que los chicos vivan fuera de la capital. Porque sí es cierto, yo fui varias veces allá al Museo Sitio y estuve pensando con mi mujer a ver qué se nos ocurría en cuanto a sugerencias y evaluaciones de lo que se hace. En principio, me parece extraordinario lo que hacen en el Museo Sitio de la Memoria, Verdad y Justicia. Realmente extraordinario. Eh, Me parece fantástico que que la gente pueda ir a visitar ese lugar. Eh, Empezaría con una recomendación en cuanto a quién convoca o qué es ese lugar. Ahora, después de muchas discusiones, se lo llama Museo Sitio, pero abajo se pone Centro de Detención, Tortura y Exterminio. Yo me gustaría agregarle otro concepto, que es detención, tortura, violación y exterminio. Más pensando, sabiendo que ahora la violación es delito de lesa humanidad, gracias a la tarea tremenda de Miriam Lewin. Y en su libro lo plasma muy bien. O sea, si es delito de lesa humanidad, a diferencia de las torturas, varias, yo creo que merece llamarse Centro de Detención, Tortura, Violación y Exterminio. Pero eso, bueno, eh, charlable, discutible. Me parece buenísimo y muy bien toda la tarea que hacen con los sobrevivientes, con nosotros los sobrevivientes, porque la presencia nuestra en las reuniones, en las charlas, en las visitas, determina un cambio en el que está presente, en el oyente, muy grande, muy grande. No es lo mismo escuchar una charla, voy a dar un nombre cualquiera, no importa, de Foster, a escuchar esa charla de Foster y un sobreviviente al lado, que también hable. Cambia muchísimo el mensaje. Y el gran desafío, pensemos que nosotros en 15, 20 o 30 años, con mucha suerte, estaremos vivos, no más. Después no habrá más sobrevivientes vivos. Deberían exprimirnos al máximo. Um, a ver, acá la tarea es dejar no, hacer información, informar y formación. ¿Sí? En mí se produce la formación cuando yo me apropio de la información, la hago mía y la relaciono con mi vida cotidiana o con mi historia. Bueno, los sobrevivientes en ese proceso somos muy importantes, creo yo. La experiencia de Libros Humanos, que se hizo ya creo que 2 veces o 3, fue muy buena, por esto que estoy contando. O sea, la gente viene y se sienta con nosotros a charlar media hora, no más. Pero la transformación que eso produce es enorme, en uno y en el otro que vino a visitarte. Y como que eso hay que buscar de reciclarlo y repetirlo de distintas maneras. Yo creo que la manera virtual es una de ellas, esta que estamos haciendo ahora es una muy importante, y más en este momento de pandemia, de enorme gratificación, gratitud
justicia. Pensar que un Néstor Kirchner, que nadie lo conocía, preguntábamos, ¿y este tipo quién es? ¿Qué va a hacer? Se mostrara como se mostró, de a poco, pero firmemente y con mucho compromiso, fue emocionante. Fue emocionante cuando fue allá a la ESMA, fue emocionante cuando en el palco que se armó en la calle esa que está paralela, con Cristina, Néstor y Cabandier, creo que lo hicieron hablar. Bueno, impresionante, o sea, que como que uno vivía algo que no pensaba vivir, que era muy difícil que se diera algo así, y de repente se dio. Este, Así que yo lo viví, pero con muchísima alegría y emoción. Este, y ahí sentí que realmente se abría otra página en la historia. Y que para que la historia no se repita como farsa, había que trabajar mucho, 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 mucho. Y esto lo digo después de 4 años de neoliberalismo macrista, oligárquico, conservador y corrupto. Si estos 4 años nos pasaron después de haber tenido la experiencia de los juicios a los comandantes, de los testimonios, etcétera, etcétera, del Museo Sitio ESMA, este, a pesar de eso, vinieron 4 años porque nosotros los argentinos elegimos que viniera Macri y su equipo, significa que tenemos que hacer muchísimo trabajo, más de lo que imaginamos, para tratar de que las nuevas generaciones y los adultos actuales no repitamos mm, el mismo equívoco, no hagamos el mismo equívoco, y que entremos en un camino realmente diferente, democrático, participativo, liberador, de equidad. Bueno, es lo que yo pienso de ese momento y lo pienso ahora también, ¿no? A ver, como que habría que resignificar la palabra museo, que sea un museo vivido, los libros humanos hacerlos con más frecuencia, el salir hacia afuera. Para mí me parece que esto es muy importante, no solamente que la gente venga a la ESMA, sino que la ESMA salir a buscar a la gente, o que la gente nos busque desde sus lugares, sin tener que venir a la ESMA. Y todo lo que sean cursos, talleres, formaciones, charlas, incentivarlas, y siempre con la presencia nuestra. O sea, nosotros somos bastantes, como para que nos puedan utilizar en el buen sentido de la palabra en todas esas actividades. Insisto que cuando participa un sobreviviente en una actividad, el clima del vidente y oyente y del sentipensante que fue ahí o está ahí cambia. No es lo mismo que lo haga un tercero.